bien, amigos, continuamos con el programa y ahora estamos con un invitado de casa, pues el doctor Walter Dávila. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Karen. Estamos acá pues ahora tratando un tema muy importante que es el sentido de la vida, ¿cierto? El sentido de la vida, así que invitamos a nuestros amigos que pueden llamar al 522-2991. Así que, doctor, cuéntenos un poquito, ¿por qué muchas personas encuentran el sentido y otras no a sus vidas? Claro, o sea, yo creo que cada persona debe encontrar cuál es su sentido de su vida, hacia qué va y hacia qué apunta, porque es importante, por ejemplo, ver, yo estoy en este mundo, pero ¿para qué? ¿Para qué he nacido? Claro. ¿Cuál es mi misión en este mundo? Porque todos tenemos una misión en el mundo, y hay personas, por ejemplo, que no pueden, no encuentran ese sentido a la vida. Y cuando no lo encuentran ese sentido de la vida, caen en el vacío existencial. Pero hay muchas personas también que encuentran un sentido equivocado. Muchas personas dicen, el sentido de mi vida es el dinero. Otras, el sentido de mi vida es el poder. Si no tengo poder, mi vida no tiene sentido. En otras, no están tranquilos hasta que no encuentren una pareja. No sé, yo estoy con una pareja y ya encontré el sentido de mi vida. Claro, la pregunta sería si esas personas creen que han encontrado el sentido de su vida en el dinero, en su pareja, en el poder. La pregunta sería, ¿por qué sufren? ¿Por qué tienen vacíos existenciales? Mira que en el hospital hay muchos enfermos mentales con estos tipos de problemas. Teniendo dinero, teniendo casa, teniendo cosas materiales, la pregunta es ¿por qué están con problemas emocionales? ¿Por qué están en el hospital? Entonces, el sentido de la vida implica algo más que eso. Yo pienso que hay personas que creen que porque tener dinero ya es mi sentido de mi vida. O porque de repente tengo una chica, como decías tú. Pero lo más importante en el sentido de la vida es encontrar, de mi punto de vista, lo que son los valores. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una dimensión muy especial que no tienen los demás seres, ¿no? Los animales. Tenemos una dimensión no ética, es la dimensión espiritual. En esa dimensión espiritual están los valores, y está la voluntad y el sentido de tu vida. Cuando tú encuentras los valores en el sentido de la vida, en cuanto a la parte espiritual, entonces estamos hablando recién de una vida existencial y fenomenológica. ¿Cómo una persona puede llegar a encontrar el sentido de la vida si ahora prácticamente se han perdido los valores, ¿no? La mayoría de los jóvenes o los adultos no piensan en eso como la base realmente para encontrar el sentido. Claro, como decía, por ejemplo, el padre de la logoterapia, que es Víctor Emil Frank, decía, pues, cuando las personas comienzan a encontrar los valores que están en la parte espiritual, en la parte no ética, los valores, por ejemplo, de creación. ¿Qué significan los valores de creación? Cuando tú te das cuenta para qué estás en esta vida, tu trabajo, tu profesión, tu carrera, tu familia, vives por algo, por alguien. O sea, ¿qué es lo que tú estás aportando en la vida? Cuando te das cuenta que tú aportas algo en la vida, que estás acá por algún motivo, por algo, por un propósito, entonces tú encuentras un significado, un sentido de la vida y sabes para qué vivir. ¿Te das cuenta? Entonces, es un valor de creación, pero también otro valor que es valor de experiencia. Es lo que yo aprendo en esta... Muy bien, doctor. Estamos viendo también, pero hay muchas personas que no se dan cuenta cuál es el sentido de su vida, ¿no? De repente ven que los más pequeñitos, tan chiquitos, y ya dicen, este es el sentido de mi vida. O sea, en vez de vivir su etapa, vivir el momento, están pensando de que no encuentran el sentido de su vida de repente por los problemas que ven en su casa, ¿no? Y a veces las familiares no se dan cuenta, pero un niño, en vez de vivir el momento de la etapa de juego, está pensando de que ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Por qué existo? ¿Qué pasó con mis padres? ¿Por qué crees, Karen, que actualmente hay mucha drogadicción? ¿Por qué actualmente hay mucha delincuencia? ¿Por qué hay mucho alcoholismo en jóvenes, en adolescentes? ¿Por qué hay tantos problemas emocionales en las personas? Porque hay vacíos existenciales, hay crisis existenciales. Y esta crisis, estos vacíos se deben a que la persona no ha encontrado sentido a su vida. Cuando una persona no encuentra sentido a su vida, ese vacío lo va a llenar con el alcohol, con la droga, con las cosas negativas, con la delincuencia. No, es incorrecta porque buscan la aceptación de otros también. Ellos piensan de repente que han encontrado un sentido de su vida, pero falsamente. Entonces, encontrar un significado, un sentido de su vida significa desarrollarse, autoactualizarse, renovarse constantemente, aprender. Y lo más importante es saber por qué estoy acá en este mundo. Claro. O sea, eso es lo principal, ¿no? Por ahí también estuve viendo un mensaje que decía,
decía lo siguiente, ¿no? El sentido de mi vida para mí es el presente y el ahora y poder aprovechar cada momento con los familiares, con las amistades, porque a veces pasa eso, ¿no? Uno vive apurado por el trabajo, uno vive apurado, presionado por algo y no se aprovecha en aprovechar cada momento que es tan importante y tan valioso, ¿no? A veces la gente se enfrasca en trabajar y al final no hizo nada y envejeció y se acabó y no hizo nada. Claro, el vivir el presente, el vivir aquí y la ahora es estar en contacto conmigo mismo y con la persona que me toca vivir. Por ejemplo, yo ahorita estoy contigo conversando, estoy física y psicológicamente, o sea, tanto la parte mental como la parte física está presente. Entonces, eso es un presente verdadero. Por ejemplo, si yo estuviera acá conversando contigo y a la vez que estoy conversando contigo estoy pensando en lo que voy a hacer mañana o lo que hice ayer, entonces no estoy presente al 100%. Cuando hablamos de una presencia física y psicológica, nos estamos refiriendo de que una persona, al estar integrada, tanto en la parte física y psicológica, se está actualizando y logrando el éxito en su vida. Por eso es importante encontrar el sentido a la vida. ¿Para qué estamos acá? ¿Te das cuenta? Sí, es, doctor. ¿Y cómo podemos ver de repente si hay una persona, un familiar o alguien cercano a nosotros que no le ha encontrado el sentido a su vida? El que no sabe qué hacer. No, el que no encuentra sentido a su vida tiene vacíos. Y esos vacíos por algo se está canalizando. Por ejemplo, yo tengo casos de personas que son, por ejemplo, adictas a los juegos, ludópatas, tanto mujeres como hombres. Van a jugar, se gastan la plata, con el pensamiento de que van a recuperar, están constantemente ahí. Pero si tú analizas el comportamiento y le haces una historia clínica a esa persona, vas a notar que hay vacíos, problemas con su pareja, problemas con existenciales, problemas de depresión. Y estos problemas, como no lo quieren aceptar, hacen una fuga. Y la fuga es en el juego. Como también puede ser, como te decía, en la droga, en el alcohol, en la prostitución, etcétera. Busca de repente regocijarse con algo, ¿no? Claro, pero es un vacío que lo está llenando con algo negativo. Las personas, por ejemplo, que logran encontrar un sentido a su vida de un punto de vista sano, son aquellas personas que saben por qué estoy acá y para qué. ¿Cuál es la actitud de una persona que ya encontró el sentido de su vida? La persona que ya encontró sentido de su vida, en primer lugar, sabe que tiene sus potencialidades. Por ejemplo, todos tenemos potencialidades. Tú tienes, por ejemplo, potencialidad para la animación, otros tienen potencialidades para el canto, otros de repente para el deporte, otros para la música, otros para ser médicos, abogados, psicólogos. Cuando yo encuentro para qué estoy en este mundo y desarrollo esa capacidad, ese talento que Dios me dio y que nos ha dado a todos los seres humanos, yo ya descubrí cuál es mi talento y lo pongo al servicio de la humanidad, entonces mi vida tiene un sentido. O sea, estoy aquí porque estoy sirviendo, estoy aquí porque todo lo que yo estoy aprendiendo en este mundo es para darte a ti. Y a la vez que también estoy trascendiendo. ¿Qué significa trascender? Que el hombre es un ser histórico. Y como seres históricos estamos simplemente de pasada en este mundo. Algún día vamos a morir. Pero cuando ya hemos muerto, vamos a dejar huella. O sea, usted, yo y todo lo que están acá van a decir, Juan, Ernesto o Karen vivió, pero dejó algo, dejó una huella en este mundo. Has trascendido. Pero las personas que no encuentran sentido de su vida, comen, duermen, mueren y no han hecho nada. Igualito que el animal. Nadie se acuerda de ellos prácticamente porque no hicieron nada. Igualito que el animal. Debemos tener en cuenta que nosotros nos diferenciamos del animal por otra dimensión, que es la parte espiritual. La parte espiritual, ahí está el sentido de voluntad. Y la voluntad te da la posibilidad de que tú decidas qué hacer. Entonces, cuando vienen a mí, por ejemplo, a mi consulta un paciente con problemas de depresión, de ansiedad o con problemas de sentido existencial, yo le pregunto, ¿para qué estás en este mundo? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Y cuando comienzan a descubrir cuál es el sentido de su vida, increíblemente salen del problema. ¿Te das cuenta? Y cuando salen del problema se van recuperando y alcanzan el equilibrio y la homeostasis personal. Claro, porque a veces viene la gente y está ahí, no sé qué hacer, para qué estoy acá, y empiezan a renegar consigo mismo, ¿no? Y sienten que todo les va mal y que nada es correcto y no saben ni siquiera qué es lo que hacen. El ser humano, desde que nacemos, tenemos dentro de nuestro organismo algo inherente que nos impulsa a crecer. Ya el ser humano nace con esa potencialidad para crecer, para hacer algo en la vida. Lo que pasa que eso a veces no lo descubrimos o nos truncamos. Entonces, cuando nos truncamos y ya no encontramos qué hacer, vamos en el vacío existencial. Pero cuando tú descubres, yo soy para esto, he nacido para esto, mis cualidades son para esto, lo voy a desarrollar solamente por dos motivos. Uno, porque voy a crecer
como persona porque estoy creciendo, desarrollando mi personalidad. Y la segunda, que todos estos conocimientos, experiencias acumuladas que he aprendido, lo voy a transmitir, o sea, voy a servir. Entonces, para mí, lo más importante, encontrar sentido de la vida significa servir. Servir al prójimo, dar sin recibir nada a cambio. Tú cuando aprendes a dar, Karen, vas a ver que te vas a sentir bien contigo mismo, olvidándote la parte material, la parte económica, la parte del poder. Esa parte para mí no me interesa. Me interesa servir. ¿Sabes por qué? Porque el que da, también recibe. Claro. Pero de repente no material. De repente, cuando yo doy a alguien, me da una sonrisa. De una manera afectiva. Esa sonrisa... Parece mentira, te te hace llena sentir bien. mucho más la sonrisa que te da otra persona, de repente el cariño, un abrazo, ¿no? O sea, la mirada de repente es algo tan bonito que no te va a llenar igual que algo material, ¿no? Eso no se puede comparar. Y eso queda grabado, pues. Entonces, qué importante es encontrarle ese sentido de la vida y la capacidad de servicio, ¿no? Entonces, todos los seres humanos, si queremos encontrar sentido de la vida, tenemos que encontrar en los valores. Valores de creación, valores de experiencia, valores de actitud, ¿no? O sea, ¿qué es la actitud, por ejemplo, frente a las enfermedades, frente a los problemas, frente al sufrimiento? Debemos encontrar que a pesar de ese sufrimiento que tengamos, la vida siempre tiene sentido. Hay alguien por qué vivir. Está como, por ejemplo, se muere alguien en mi consulta y me dice, doctor, se ha muerto mi hermano, ya no quiero vivir. Entonces yo le digo, pero tienes hijos. Claro. Sí, me dice. ¿Tienes familia? Sí. ¿Tienes amigos? Sí. ¿Tienes trabajo? Sí. Entonces, por amor a ellos, puedes seguir viviendo. Por amor a ellos puedes seguir avanzando. Claro. Por amor a ellos puedes seguir luchando. Podríamos decir, doctor, entonces que el sentido de la vida puede compararse con amar y ser feliz y cumplir todos nuestros sueños. Por supuesto, pero entendiendo que siempre los niños estamos constantemente en realización porque tú alcanzas algo que ya Claro. quieres, pero ahí no te puedes quedar, seguir Siempre avanzando. buscar mejores aspiraciones, Eso ¿no? se llama pues actualizarse constantemente, renovarse, tener experiencias cumbres, Claro. tener un desarrollo personal que te permite crecer y ser una mujer de éxito. Así es. Muy bien, doctor, hemos estado tratando este tema. ¿Cuál es el sentido de mi vida? Muchas personas de repente aún no lo tienen claro. Esperamos que lo que hemos hablado hoy día les haya servido un poquito más. Más bien, si lo quieren ubicar usted, quieren llegar personalmente a hablar algunos temas, ¿dónde le pueden ubicar? Bueno, yo estoy como siempre en mi consultorio en Girón Independencia 211. Eso está más o menos a la altura cuadra 5 de la Brasil, teléfono 424-07-33, 424-07-33. Muy bien, doctor Walter Dávila, gracias por habernos acompañado en esta mañana y con este tema tan importante, ¿no? El sentido de nuestra vida. Nosotros ya regresamos, no se vayan a mover y sigan llamando al 522-2991 para cualquier consulta y ahora venimos con un poquito más de música, así que ya regresamos.